complicado, tenemos el 1 de abril con una Semana Santa encima, la gente marchándose ayer, y el que no se ha ido el fin de semana que hace bueno. Entonces, en contra de lo que nos suele ocurrir, que generalmente la sala la llenamos, se tiene que poner sillas, pero hemos estado un poquito más ajustaditos. Pero bueno, María Luisa está con lo que está y estamos bien. Pero insisto, bueno, primero agradeceros esto, es nuestra presencia en esta sala de bienvenida que se honra hoy con la presencia de cuatro señoras de altísimo nivel que concretan un cartel que veremos a continuación. Bueno, este coloquio que nos corresponde en este día, bueno, ya llevamos unos cuantos ya, hemos puesto sobre diferentes temas, más taurinos propiamente dicho, y no va a dejar de ser, por eso, menos taurino. Pero lo que quiero con él es hacer un reconocimiento a esas personas que están detrás del torero. La imagen que siempre vemos es la del torero, al matador, bueno, el torero en general, ganaderos. Pero detrás de estas personas siempre hay alguien que les empuja, que les ayuda, que sufre con ellos, en silencio, es verdad, pero no están siempre ahí. Parece que siempre que hablamos de esto, hablamos de sufrimiento y tal, lo asociamos a las mujeres, parece que los hombres no sufrimos nada. Evidentemente está claro que no es así. Pero sí es cierto que de alguna manera la mujer o el género femenino es quizás más sensible en estas situaciones, y bueno, pues quizás las madres, las hermanas. Pero creo que los hombres, los padres, reconocemos de alguna manera que no sé, que las madres están más cercanas a los hijos, por analogía, porque han estado con ellos mucho tiempo en su vientre. Entonces, bueno, pues por eso, sin despreciar, por supuesto, al género masculino, en las damas del toreo, como hemos llamado la charla de hoy, está dirigido a estas personas, a estas damas, a estas personas que están siempre detrás del toreo, en sus diferentes ámbitos. Tenemos la suerte de contar con madres de torero, con hijas de torero, con hermanas de torero, y también con mujeres que están íntimamente ligadas al toreo desde otro punto de vista, no estrictamente familiar, que también, sino en otros ámbitos. Tenemos, bueno, veremos cuando pasemos a cada una de ellas, alcaldesas, periodistas, escritoras, y en fin, como digo, una serie de personas del género femenino que siempre están ahí y que a lo mejor quizás no se las reconoce como se debería. Todos sabemos que están, pero como no hacen mucho ruido, parece que no existen, pero sí. Y gracias a ellos, muchos han salido, muchos toreros en momentos difíciles, en momentos complicados, han salido adelante. ¿Cuántos novilleros no habrían salido adelante si su madre hubiese estado detrás? La madre de coraje. Es que es así. Todo lo que sabéis, lo que se lucha por sacar adelante al niño o a la niña. Pero ahora mismo la verdad es que el plantel también de toreras es muy importante. Y las toreras realmente con muchísima calidad y su número aumentando. Tenemos con los chamanes, que también es una realidad fantástica, que van subiendo mucho. Entonces, quiero decirte que todos sabemos que se debe a que detrás hay generalmente una madre que está todo el día encima, ocupándose de sacar de algo, de luchar, de pelear. El padre, como digo, es un poco más, está ahí como controlando la situación, pero que realmente la madre que está ahí, luego a lo mejor Mercedes, como madre de novillero, también nos puede comentar alguna cosa de estas, ¿no? Así como yo, como los jóvenes. Y bueno, pues un poco esto es lo que quería hacer la presentación. Vamos a intentar hacer algo. Lo que me gustaría mucho es que hubiese preguntas. Realmente en otros coloquios que hemos hecho es algo que quizá un poco ha faltado y alguien me lo ha demandado. Hemos tenido mucho coloquio porque íbamos muy densos. Y realmente lo importante de esto es que haya coloquio, que podáis hablar con ellos, disfrutar el sentimiento. Yo creo que es realmente lo más importante de este tipo de charla. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el tema. El orden de intervención, por así decirlo, de presentación, va exclusivamente por orden alfabético. Cuando tienes tan grandes personas a tu lado, es muy difícil establecer el orden. De esta manera, cogemos el orden alfabético y quedamos fantásticamente bien. Bueno, pues justamente con ese orden alfabético vamos a comenzar con María Ángeles Sá. María Ángeles Sá, bueno, de todo, también,
es esposa del diestro, del gran diestro Pablo Camino, madre también de Rafa Camino, y además es la presidenta de una de las peñas taurinas más reconocidas a nivel nacional, como es la Traspasas. Quiero decirte aquí, María Ángel, estás por partida doble, no triple. Triple. Estás por el... Un hijo novillero. Es un hijo novillero. O sea, tienes el gran matador, Pablo Camino, el matador... Sí, todo. Rafa, el novillero y encima presidenta de Peña. Bueno, ya realmente casi ya llenas el cartel. María Ángel, yo tuve el placer de conocerla hace tiempo y hice una entrevista muy bonita y que fue además muy bien acogida. Y una de las cosas que se me quedaron de esta entrevista es, sobre todo un poco lo que busco con este coloquio, es recoger sentimientos. Aquí no se trata de soltar el speech y de soltar rollos, sino realmente recoger sentimientos, sensaciones. Y María Ángeles, digamos que de alguna manera me expresó un sentimiento muy particular en cuanto a su manera de ver o vivir con toreros de esta manera. Y me dijo, yo no he ido nunca a una corrida ni de Paco ni de Rafa, por eso te digo todo. No puede haber una corrida de ninguno de ellos en la plaza. No, nunca los he visto. Bueno, a ver. ¿Cómo se siente esto, María Ángel, fíjate, para decir, no voy a verlos? ¿Es miedo? ¿Qué sensaciones te produce para que No, es miedo, terror. Yo solamente en mi vida les he visto a Pablo Camino, le he visto una vez un festival de Salamanca y me dijo, no pasa nada porque vienen a mi favor, tú vas a ir. Me siento a la de un médico y de repente voltereta que te crió y se le deja inconsciente en el suelo, muerto. Entonces yo, de verdad me di un momento de conocimiento porque entonces el médico que estaba haciendo me apoyo y dice que no pasa nada, que ahora no se va a reponer. Y se me hacían una hora y era un minuto. Bueno, pues se repuso. Y me dijo el médico, vámonos de aquí. Porque como haya otra revolver esta, te mueres. Y entonces qué casualidad que hace poquísimo, estando organizando la entrega de premios y tal, en el Hotel Wellington, se acercó un señor y me dijo, hola María, ¿qué tal? Y yo ni idea, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Digo, pues la verdad es que no. Dice, ¿te acuerdas que te apoyaste en mi hombro cuando tu marido te tiraron las hombros? Pero, ¿cómo te acuerdas? Dice, pero si es que me encontré contigo aquí pegado. Y yo sabía que no le había pasado nada, como médico me di cuenta que no le había pasado nada. La única vez de mi vida. Segunda vez, a Rafa. A Rafa torea en Córdoba y lo presidía la madre del rey. Tan taurina y tan maravillosa. Y entonces me dice Rafa, no pasa nada. ¿Otra vez? Pues sí, otra vez. Otra vez, ¿verdad? Rafa tendría 16 años, porque Rafa empezó con 16. Y tenía, pues eso, nada, está el confinito de Córdoba y con el Litri famoso, porque estos dos eran Billy. Entonces yo, pues voy ufana, me siento con todas mis amigas, tal. Pero fíjate qué cosas, nada, yo digo, no pasa nada porque es un festival. Empieza a sonar una música, se abre el portón y entonces empieza a temblar, pero no te puedes imaginar, entre la música taurina y yo ya le veo vestido de corto, tan precioso, todos tan preciosos, tan jóvenes, tan todo, y me tuve que ir. Entonces me fui a la calle, y yo como no conocía Córdoba ni nada, me senté en un banco en la calle y yo oía, ole, pito, flauta, y yo, pero si estoy pasando fatal aquí en y no he podido ir más en mi vida, aunque me digan que no, sí. Ahora, te digo una cosa, pues hay amigas mías, mujeres de toreros, y muchas, que prefieren ir a la plaza, porque dicen que lo ven directamente. Y ahora date cuenta que ahora con los móviles, las noticias llegan enseguida, pero en mi época que no había ni teléfono directo, a lo mejor una cosa que empezaba a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche de brazos cruzados a ver qué había. Podía haber una acogida, un triunfo, lo que sea. Total, que ahora todo está mejor. Y las señoras que van a ver a sus maridos o a sus hijos, muchas madres van a ver. Yo creo que es peor, fíjate, una madre ver a un hijo. Digo, vamos, ya no puedo tomar ni de envidia de ella. Pero yo creo que es peor porque, hombre, supones que tu marido pues tiene cierta experiencia y tu hijo, sobre todo cuando Rafa empezaba con 17 años,
Pues bueno, yo decía, esto no puede ser, esto no es viable, claro. Y dicen muchas señoras, me dicen, no, es que es mucho mejor ver todo en directo. Sí, pero es que en directo te puedes ver de todo. Claro, se puede ver de todo. Sí, o sea que por esa razón, pues, no, es miedo, sí, es miedo. Terror. Es terror. O sea, nada de miedo, ni nada, es terror. Terrores, pero yo lo vería. Yo no sé si la situación esta lo que hay también, pero la verdad que dice uno ahí, o algo de esto, no sé también qué se llama. Pero si estás cerca, estás viviéndolo, me parece que ves. Sí, Si estás cerca, estar así diciendo que lo que está pasando, bueno, yo creo que casi es peor. Yo imposible. Casi puede ser peor. Yo imposible. Pero bueno, es una manera de sentir, una manera de sentir. pero fíjate, yo conozco una madre de un torero actual que va a la plaza. Y además, yo la he visto decir, ay, por ese lado no, anímate. Me quedo sorprendida. Digo, qué bien, ¿no? Que no, por ese lado no. Habla sola, pobrecilla. Pero bueno, y yo le he dicho, pero tú puedes aguantarlo. Y me dice, sí, es que en mi casa sí que no puedo. En casa yo supero mis puertas. También la vida ha cambiado. Igual no me han oído nada lo que he dicho. Y tú, la vida ha cambiado. Estaba diciendo Antonio. Bueno, pues ya hemos roto el fuego, hemos abierto el tema con una visión de esta manera de enfrentarse a tener a alguien tuyo muy cercano en una plaza de toros frente a un animal, frente a alguien, algo que te puede matar. O sea, es que hay que recordar siempre que estamos hablando de que se está poniendo en juego la vida de las personas que están en la plaza. No estamos hablando de que hubo teatro, porque no estamos hablando de algo muy serio, de quien está cerca lo tiene que vivir. Y no le quiero dar gracias. Bueno, pues continuamos con María Luisa Bienvenida, Lagui. ¿Cómo le gustaba llamarle a su padre? ¿Qué va a gustar? Casi todo. ¿Qué vamos a decir del padre de María Luisa, el maestro? Bienvenida, estamos en su sala, tenemos detrás, además nos está escuchando, ¿no? Claro, nos está escuchando ahí. Pero no solamente lo tuyo, no solamente va unido a Antonio Bienvenida, es que además eres nieta del Papa Negro. Sí. Que no es poco. No, y además que lo conocí mucho. Cuidadito, es que eso. O sea, y luego, bueno, aparte de eso, María rebosa simpatía por todas partes y tiene una auténtica admiración y pasión por su padre. Y y además hay una cosa muy curiosa, también la entrevista de vocación, una entrevista muy divertida, que también fue otro pelotazo, eso es importantísimo, sobre todo porque llega muy bien a la gente y cómo es usted, lo que siente y cómo lo vive. Y una cosa que me hizo mucha gracia, que me dijiste, dice, no tengo ningún reparo de reconocer que si hubiera sido nacido hombre, habría sido torero. Exacto. Y de los buenos. Sí, y de los buenos. Eso por favor. Apostilló, y de los buenos. Sí. María Luisa, bueno, como decimos, nieta del gran Papa Negro, hija de Antonio Bienvenida. Te voy a hacer una pregunta. María Luisa, dime las diferencias que había entre estas dos personajes que te voy a comentar. Entre don Antonio Mejías Jiménez y don Antonio Bienvenida. ¿Qué diferencias había entre los dos como hija, en una de ellos? Bueno, dos evidentemente, pero uno de ellos Claro, como el padre y otro como el torero, el gran maestro. Pues, a ver, yo ya una vez lo dije, me voy a poner esta cosa. A ver, perdón. Yo el primer recuerdo que tengo de que era hija de alguien especial, antes de saber quién era, yo tenía 8 años y fue la jornada de papá aquí en Madrid del Cuello. Y entonces yo tenía 8 años, acababa de hacer la comunión, porque en aquella época se hacía con 7 años, y cogí a mi hermano Antonio, que está allí, y le dije, vi llegar a gente, al mozo de espadas y tal, pues con la camisa, todo lleno de sangre, una cosa espantosa. Y entonces yo me asusté, lógicamente, era la primera vez que veía sangre, además así, de esa manera. Y le dije, ay, Anto, yo a mi hermano Antonio le llamo Anto. Lo cogí de la mano y le dije, ay, Anto, a papá le ha pasado algo malo. Yo tenía a la Virgen Niña en mi mesilla de noche, lo cogí,
y me lo llevé y digo, vamos a rezar para que no le haya pasado nada, sin tener todavía idea de qué iba aquello. Ese fue mi primer recuerdo ya de saber que yo tenía un hijo de un padre que no era normal. Bueno, entiéndeme, mis amigas, que yo iba al colegio, las demás amigas pues tenían su papá que era abogado, el otro que era lo que fuera, pero torero ninguno. Y bueno, entonces empecé a crecer, lógicamente, con papá como padre, no todavía como torero. Como padre, bueno, ¿qué no voy a decir? Pero parece lo típico que dice todo el mundo, pues que sensacional, que era un padre estupendo, aparte de que es verdad todo, pero luego la manera en que nos enseñó, nos inculcó los principios, pero no hablando de todos, sino de cómo hay que comportarse en la vida, de generosidad, de grandeza, de humano, era muy, ¿cómo te lo diría yo? Muy, aparte de encantador, hacía que lo quisieras por cómo era de adorable, o sea, era una persona adorable. Y luego sí, es verdad que dentro de estar en casa como padre, torero, tenía todas sus cosas de torero. Hablaba en torero, se movía en torero, se sentaba en torero y además lo decía, es que hay que ser torero y hay que estar en torero, todo lo hacía así. Y entonces a mí me inculcó, él, por ejemplo, era un gran lector y su preferido era Federico García Lorca, casi nada. Y yo, que no, claro, era pequeña, como todos los niños, no nos gustaba leer. Oye, lectora empedernida, pero empedernida, ¿no? Yo toda mi vida leo, gracias a papá. Eso me lo enseñó mi padre. Y a García Lorca es que lo amo. A todos. Es que no te puedo contar. A Gasset, porque encima, Gasset, filósofo, bueno, pues él escribía al lado de lo que decía Gasset, él escribía cosas y yo las leía. Qué interesante, qué tal, Antonio Machado, en fin, eso como padre. Y luego cuando íbamos a Mojácar, que veraneábamos allí, íbamos en el coche, papá cantaba flamenco, nos enseñó flamenco, bueno, era divertido además, era un encanto, muy autoritario, que nadie se crea que era pero en cambio era muy, ya te digo, muy divertido. Ahora, cuando decía Arsa y pegaba un golpe en la mesa, aquello estallaba por todos lados, y solamente con una mirada nos hacía así, salíamos todos corriendo. Y total, que era en eso. Y luego nos hacía rezar el rosario. Como el viaje era tan largo, nos daba para cantar flamenco y para rezar el rosario y todos se estaban, por favor. Y nos ponía a rezar el rosario, ¿te acuerdas? Y nada, estupendo. Mojácar, pues maravilloso, nos enseñó a nadar. A mí me enseñó a nadar, a mí y a mis hermanos. Y nos enseñó, o sea que era un padre, no, claro, los toreros, la gente tiene la idea, por lo menos yo, claro, yo hablo del mío, no sé cómo serán los demás padres toreros con sus hijos así, pero tan cercanos, de enseñarte a nadar, de enseñarte todo, a comer, porque yo siempre pedía filete empanado, nada más, y fresa con nata. Y encima le decía, ¿puedo empezar por el postre? Y yo le digo, no, ¿cómo vas a empezar por el postre? Entonces, también me enseñó a comer. Y una de las cosas que me hizo comer, que no se me olvidará en la vida, que vino de América, yo ya era mayor, pues tendría 18 años, 17, y hormigas fritas, que ahora está muy de moda. Pero imaginaros, hace tantos años, y viene con un bote de hormigas fritas así. Y me dice, Larry, digo, ¿qué? Dice, prueba. Y le digo, ¿qué es eso? Dice, hormigas fritas. Digo, eso yo no lo como. Tú lo comes. Si luego no te gusta, perfecto, pero lo pruebas. Oye, pues salían su taquito. Una cosa como churrascada. Bueno, me comí una, por supuesto, no volví a probar ni una más.
Pero eso, bueno, no, como torero. Pues como torero, nada menos que mi padre me brinde un toro aquí en Madrid, de Victorino Martín. Torear, no me parece que toreaba con Andrés Vázquez, no me acuerdo muy bien, pero que te brinde un toro tu padre. Yo cuando lo vi venir, de repente estaba con mi tía Concha en San Isidro, además. O sea que era una gran responsabilidad, no me lo brindó en una plaza no de segunda, que dices, bueno, le hago la ilusión, no. Y estuvo, bueno, para mí sensacional siempre. Y le cortó la oreja. Y lo que yo no sabía es que le mandó cortar la cabeza de regalo para cuando de repente me dice, pues le he mandado cortar la cabeza porque te la quiero que la tengas tú. Yo vivía en casa, vivía en casa de ellos. Total, llega la cabeza de toro, un cárdeno precioso, con un dogmitaco impresionante, y de repente me dice, papá, bueno, Larry, ¿y dónde quieres poner la cabeza? Y yo tenía una habitación muy grande en mi habitación de dormir, y le digo, yo en mi cuarto, mi madre, pero ¿cómo que tu cuarto? Dice, pero María, por Dios, ¿qué locura es esa? Digo, ay, que yo quiero al Victorino al frente. Total, que efectivamente tenía una pared enorme ahí, mi cama aquí, y todas las mañanas lo primero que veía, vamos, digo, papá, lo que diga ella, porque mamá sé que no quería. Y luego otra vez toreé con él. Bueno, a ver, fuimos a la finca de Graciliano Pérez Tabernero y íbamos mis hermanos y yo. Y papá iba a preguntarle, claro, la de siempre, las mujeres no pintábamos mucho. Y entonces, y mi padre, bueno chicos, harto y hambre, ¿vosotros toreáis? Sí, no sé. Sale una vaca colorada que, hombre, pues pasó una cosa con el caballo y ya pues impresionó bastante y tal. Y entonces estaban los chicos abajo, mis dos hermanos, y yo con las señoras arriba, como siempre. Y entonces le digo a mami, le dice a Alto, tocayo, torea, no papá, espero a la otra. A Ángel, ¿toreas está conmigo? No. Y yo hago así, me hace mi madre, me pone la mano entre la pierna, dice como si me se ocurra, y me hace así, me sube la cabeza. Yo antes de que me dijeran, Larry, y hago así, me bajo para corriendo, efectivamente. Y le digo, bueno, pero tú explícame, yo no había visto un toro, vamos, el toro de lejos, pero de cerca no. De frente, efectivamente. Total, tenía yo 21 años, 20 o 21 años. Y entonces me dice, bueno, primero vamos a torear a la limón. Total, nos ponemos así y le digo, y yo estaba así como, así cogida un poco, claro, aterrada. Y me digo, es que me está mirando a mí. Y me dice, es que no estás bien colocado. Y le digo, pues colócame. Dime dónde me tengo que colocar, porque claro, yo, por mí mismo, total, llámalo. Lo llamo, ponte derecha. Y a una mano, oye, como si hubiera nacido torero. Y recuerdo, se me olvidó que había gente, se me olvidó nada. El rebufo de pasar la vaca, el sonido, el olor, todo, oye, que yo ya me puse, eché la pata adelante, ¿no? Yo ya estaba enloquecida, feliz como una loca. Y entonces me agarra del brazo y dice, y ahora de mi brazo, a pasarlo por la barriga. Y yo bajé, fenomenal. Como yo decía, yo yendo del lado de papá, a mí no me pasa nada. Total, estamos toreando, está él toreando y pasándomelo bien cerquita. Y yo recuerdo el sonido, el rebufo del toro, el olor. Bueno, a mí es que me apasionaba, te lo prometo. Yo sentí una cosa que yo no había sentido en mi vida. Y entonces papá de repente me dice, de repente me llamaba Larry, ya, corre. Y yo tenía el burladero detrás, pero como no tenía ni idea de la plaza y el terror que dije, para que mi padre me diga que corra, digo, yo ya estoy en la bandera. Y me atravesé toda la placita corriendo. Al otro lado llegué blanca y no me enteré
de nada, no había público, no había aplausos, no había nada. Sé que disfruté como nada en mi vida. Lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Hubiera sido